Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer acerca del leasing financiero y los integrantes son Pérez Parco Roby, mi persona, Pinatunqui Luz y Quinto Ancheray Cunaria. Vamos a comenzar sobre los conceptos relacionados al leasing financiero. También es conocido como arrendamiento financiero. Es un contrato por el cual una entidad financiera, que es el arrendador, adquiere un bien que puede ser maquinarias, vehículos, equipos informáticos, inmuebles, aquello que esté relacionado con la actividad de la empresa, siguiendo las instrucciones o digamos que llegando a un acuerdo con el arrendatario, quien va a ser el que va a pagar mensualmente las cuotas, para que éste pueda adquirir este tipo de activos. ¿Cuáles son los objetivos que tienen? Pues primero conservar el capital de trabajo, para que de esa manera vas a mantener un flujo de efectivo que ya no se va a depender de que tú pagues la totalidad, sino que va a ser pago en partes. La actualización tecnológica y productiva, toda empresa quiere tener lo último de lo último, pero para ello requiere de inversión y algunos no tienen el dinero necesario para poder solventar este pago inicial fuerte. Por eso es que prefieren este tipo de contratos. Tercero, el beneficio tributarios. Existen también los beneficios alrededor de un leasing financiero, como el tema del IGB y la disminución del impuesto a la renta. La estructura de costos predecible. Vamos a tener un plan de pagos y se va a medir mensualmente en los costos. Por último, el objetivo es la transferencia de riesgos. Como tal, el que nos respalda es el banco. Ante cualquier problema podemos solucionar con ellos. Y aparte que tenemos una garantía de que está supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Cuál es la importancia? Es en que las empresas, para que las puedan optar, tienen que habituarse a que la capacidad para actuar sea siempre constante, como una palanca estratégica que permite el crecimiento sin comprometer la estabilidad financiera inmediata, como les comentaba en el primer objetivo, que era la conservación del capital de trabajo. Bueno, en esta oportunidad explicaré el tema del leasing financiero, una de las principales alternativas de financiamiento utilizadas por las empresas para adquirir activos sin realizar un desembolso importante al inicio de la operación. Actualmente, muchas organizaciones necesitan invertir constantemente en maquinaria, equipos, vehículos o inmuebles para mantenerse competitivas. Sin embargo, no siempre cuentan con el capital suficiente para comprarlos al contado. Frente a esta necesidad surge el leasing financiero, el cual permite acceder al uso de estos bienes mediante el pago de cuotas periódicas y al finalizar el contrato brinda la posibilidad de adquirirlos mediante una opción de compra. A continuación explicaré en qué consiste este contrato, cuáles son sus principales características y los diferentes tipos de leasing que existen. En primer lugar, es importante comprender que el leasing financiero es un contrato mediante el cual una entidad financiera o empresa especializada adquiere un bien elegido por el cliente y se lo entrega para que pueda utilizarlo durante un periodo determinado, a cambio del pago de cuotas periódicas. Es decir, la empresa interesada no compra directamente el activo, sino que solicita a la empresa de leasing que lo adquiera. Posteriormente, esta última le cede el derecho de uso mientras dure el contrato. Una característica muy importante es que aunque el cliente utiliza el bien durante todo ese tiempo, la propiedad legal permanece en la empresa de leasing hasta que finalice el contrato. Al culminar el plazo establecido, el cliente tiene la posibilidad de ejercer una opción de compra pagando un valor residual previamente pactado, convirtiéndose finalmente en propietario del activo. Esta modalidad es muy utilizada por empresas que requieren maquinaria, vehículos, equipos, ya sean tecnológicos o inmuebles, ya que les permite continuar operando sin afectar significativamente su liquidez. Ahora bien, el leasing presenta diversas características que lo diferencian de otras formas de financiamiento. La primera característica es que puede financiar hasta el 100% del valor del bien, lo cual significa que la empresa no necesita realizar un gran desembolso inicial para adquirir el activo.
La segunda característica es que el pago se efectúa mediante cuotas periódicas, las cuales se establecen desde el inicio del contrato y facilitan la planificación financiera de la empresa. Asimismo, el contrato tiene un plazo determinado, el cual suele depender del tipo de efectivo y de las condiciones pactadas entre las partes. Otra característica fundamental es que incorpora una opción de compra al finalizar el contrato. Esto significa que la empresa puede decidir si adquiere definitivamente el bien pagando el valor residual previamente acordado. Finalmente, el propio bien constituye la garantía del financiamiento. Por ello, en muchos casos no es necesario presentar garantías adicionales, lo que facilita el acceso al financiamiento. Existen diferentes modalidades de leasing, aunque las más conocidas son tres. La primera es el leasing financiero, que es precisamente el tema que estamos desarrollando. Su finalidad principal es financiar la adquisición de activos fijos y ofrece al arrendatario la posibilidad de comprar el bien cuando finaliza el contrato. La segunda modalidad es el leasing operativo. En este caso, el objetivo principal no es adquirir el bien, sino utilizarlo durante un tiempo determinado. Generalmente no existe una opción de compra y es común que el contrato incluya servicios adicionales, como mantenimiento, reparaciones o reemplazo del activo. Este tipo de leasing suele utilizarlo para equipos tecnológicos, impresoras, computadoras o maquinaria, que requiere renovación constante debido a los avances tecnológicos. Finalmente encontramos el leaseback, también conocido como retroarrendamiento. En esta modalidad ocurre una situación diferente. La empresa ya es propietaria de un activo, pero necesita obtener liquidez. Entonces vende ese activo a una empresa de leasing y de manera inmediata lo vuelve a utilizar mediante un contrato de leasing. De esta forma, la empresa recibe dinero por la venta del activo sin dejar de utilizarlo en sus operaciones diarias. Por ello, el leaseback es una herramienta muy utilizada cuando una empresa necesita mejorar su flujo de caja sin afectar la continuidad de sus operaciones o actividades. Como reflexión final, podemos decir que el leasing financiero facilita el acceso a activos productivos, preservando la liquidez y ofreciendo flexibilidad financiera para las empresas. Sin más que decir, le doy pase a mi compañera. Ahora hablaremos de leasing financiero desde el punto de vista financiero. ¿Qué beneficios ofrece? Uno de los principales beneficios es que permite mantener la liquidez de la empresa. Esto se debe a que en lugar de pagar una gran suma de dinero para comprar un activo, la empresa puede realizar pagos periódicos mediante cuotas. De esta manera conserva el efectivo para cubrir necesidades como el pago a proveedores, salarios o incluso invertir. Otro beneficio es que puede financiar hasta el 100% del valor de un bien. Esto facilita la adquisición de maquinarias, vehículos o equipos sin realizar un desembolso inicial importante. Además, el leasing financiero permite que las empresas puedan acceder a tecnología moderna, asimismo renovar sus activos con mayor facilidad. De esta manera pueden mejorar su productividad y competitividad. Finalmente, las cuotas periódicas facilitan la planificación del flujo de caja, ya que la empresa conoce de manera anticipada cuánto dinero deberá pagar durante la vigencia del contrato. Ahora hablaremos de las principales ventajas y desventajas sobre el leasing financiero. Entre las ventajas tenemos en primer lugar que conserva el capital de trabajo. Esto quiere decir que la empresa no inmoviliza grandes cantidades de dinero para la compra de sus activos. Lo segundo tenemos es que mejora la capacidad de inversión.
Esto se debe a que permite destinar los recursos disponibles a otras áreas estratégicas del negocio. Otra ventaja es que las cuotas pueden ser fijas y programadas. Esto facilita la elaboración de un plan de presupuesto y el control financiero. Finalmente, al terminar el contrato, existe la posibilidad de que la empresa pueda comprar el bien mediante el pago del valor residual, si así lo establece el contrato. Sin embargo, también existen algunas desventajas, como por ejemplo, el costo total puede ser mayor que comprar el bien al contado. Esto se debe a los intereses y otros gastos financieros. Además, la empresa está obligada a cumplir con el pago total de las cuotas acordadas. Si incumple el contrato, puede aplicarse penalidades. Por último, durante la vigencia del contrato, el bien sigue siendo propiedad de la empresa de leasing, porque el arrendatario solo tiene el derecho de uso hasta ejercer la opción de compra. A continuación, hablaremos sobre el leasing financiero versus el préstamo bancario. Aunque ambos son mecanismos financieros, existen ciertas diferencias importantes. Por ejemplo, en el leasing, la entidad financiera adquiere el bien y lo entrega mediante el pago de las cuotas, mientras que en el préstamo bancario, la entidad entrega el dinero y la empresa compra directamente el activo. Otra diferencia es que en el leasing el bien suele servir como garantía, mientras que en el préstamo bancario pueden solicitarse unas garantías adicionales. Además, en el leasing existe una opción de compra al finalizar el contrato, mientras que en el préstamo bancario la empresa es propietaria del bien desde el momento de la adquisición. En conclusión, el leasing financiero es una alternativa conveniente para las empresas que desean adquirir activos sin afectar significativamente su liquidez. Asimismo, distribuir los pagos en el tiempo y mantener una mejor planificación financiera. Sin embargo, la decisión entre el leasing y el préstamo bancario siempre va a depender de las necesidades, de la capacidad de pago y los objetivos que cada empresa persigue. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el leasing financiero, pero desde un punto de vista tributario. Como habíamos mencionado, tenemos ciertos beneficios. Uno de ellos es el IGB. Cuando uno tiene por pagar cierto monto que se llama débito fiscal, se reduce con las facturas que emite el banco porque se va a hacer un pago de una cuota. Por lo tanto, es un IGB a favor. Luego, la depreciación. En este tipo de contratos podemos hacer una depreciación acelerada en comparación del estándar que te obliga a la SUNAT, que es un aproximadamente un 20%, que es, sin caso de maquinaria, es un 20%, ¿no? O unidades de transporte, 20%, que son en 5 años. Pero con esta depreciación acelerada puedes optar hasta un 33,3% dependiendo de las políticas internas de cada empresa. Es un beneficio importante porque para aquellas empresas que inician, esto es un escudo fiscal que los protege, ¿no? Y los beneficia. ¿Por qué? Porque al final esto se va a reducir en el impuesto a la renta. Asimismo, con los gastos por intereses, los montos que pagamos de más por el préstamo del dinero, o el de las cuotas en este caso por adquirir un activo, se va a ver reducido también en el pago del impuesto a la renta. Continuando, vamos a ver las ventajas tributarias, ahondando un poco más en lo que estábamos comentando. Como ya conocemos, tenemos los diferentes beneficios como el IGB, reducción de el impuesto a la renta a través de la deducción, pero ¿cuáles son los requisitos para poder acceder a estos beneficios?
Primero, que el bien o el activo que se compra debe ser exclusivamente para el desarrollo de la actividad, ya sea la producción o la venta de nuestros productos. Debemos cumplir con los plazos mínimos de que sea pues 2 años la depreciación, por ejemplo en los bienes muebles, y 5 años en los bienes inmuebles. Tiene que estar regulada por una entidad que es la SBS, y debe haber una opción de compra. El contrato debe contemplar explícitamente la opción de compra al término del plazo. Esta es una compra optativa y preferencial a aquellas personas que han sido eh, los que primero han hecho el contrato, entonces ellos tienen la preferencia. Sin embargo, también se protegen de que si es que no les conviene, pueden no optar por esa opción, ya que no tendrían que, como otras ocasiones, compran el activo y cuando ya ven que está en desuso o que simplemente se ha depreciado y está en mal estado, tienen que buscar la forma de poder incrementar ciertos beneficios a través de la venta, pero en este caso no se va a poder porque tú tienes la opción de elegir si quieres o no lo quieres. Vamos a ver un ejemplo claro relacionado a uno de mis proyectos, en este caso que es un brownie de suero de leche que estamos elaborando y aplicándolo con una compra de una camioneta para poder repartir la producción que está evaluada en 30.000 soles más IGB. Claro, obviamente según lo que estábamos sacando el ejemplo es solamente teórico, a una tasa de interés 15% anual con un contrato de 3 años. ¿Cuál es el objetivo? Aprovechar la depreciación acelerada y el crédito fiscal que se tiene por pagar mensualmente las cuotas. El IGB, para ser más exactos, en un pago que se da, digamos que de 1.000 soles, 180 sería pues el IGB que se va a pagar. Nosotros vamos a ver que ese monto se va a restar a los 1.400 por un ingreso de 9.000 soles que tenemos en un mes. Se pasa a restar ese monto y lo que vamos a terminar pagando no es pues 1.400, sino restando los 180 vamos a pagar 1.220. Y ese sería el primer beneficio. Segundo, la depreciación e interés. En un año se puede depreciar hasta un porcentaje, como lo había mencionado, de un 33%, lo que equivaldría a 10.000 soles con unos 4.500 de soles por intereses en un solo año. ¿Y de dónde se ha sacado el monto de los 4.500? Si hacemos los cálculos por los 3 años con la tasa de 15% anual, pues encontramos que por año se consumen alrededor de 4.500 soles en intereses. Y eso también va a formar parte de la deducción del impuesto a la renta a fin de año. Y como mencionaba acá, se hace la deducción llegando a la conclusión de que es un beneficio más para nuestra empresa. Eso sería todo por mi parte. Paso a mi siguiente compañero. Para comprender mejor cómo funciona el leasing financiero, analizaremos el siguiente caso práctico. La empresa Industrias Andinas SAC necesita adquirir una máquina industrial valorizada en 300.000 soles con el objetivo de incrementar su capacidad de producción y atender una mayor demanda del mercado. Frente a esta necesidad, la empresa tiene dos alternativas de financiamiento. La primera consiste en solicitar un préstamo bancario. En este caso, la empresa obtiene el dinero del banco para comprar directamente la maquinaria, convirtiéndose en propietaria desde el primer día. Sin embargo, deberá asumir el pago de intereses y, dependiendo de las condiciones de crédito, realizar un desembolso inicial o presentar garantías adicionales. La segunda alternativa es celebrar un contrato de leasing financiero. Aquí la empresa de leasing adquiere la maquinaria y la entrega para que Industrias Andinas pueda utilizarla pagando cuotas periódicas durante el plazo establecido. Durante ese tiempo, la empresa puede emplear la maquinaria normalmente en su proceso productivo, aunque la propiedad legal continúa siendo de la empresa de leasing. Al finalizar el contrato, Industrias Andinas tiene la posibilidad de comprar la maquinaria pagando el valor residual previamente establecido. Si comparamos ambas alternativas, observamos que el préstamo bancario implica una mayor salida inicial de recursos y puede reducir la liquidez disponible para otras operaciones. En cambio, el leasing financiero permite distribuir el costo del activo en cuotas periódicas, conservar una mayor
disponibilidad de efectivo y además acceder a beneficios tributarios cuando se cumplan los requisitos establecidos por la normativa. Por ello, en este caso, el leasing financiero representa la alternativa más conveniente, ya que permite a la empresa incorporar un activo productivo sin afectar significativamente su flujo de caja, manteniendo recursos disponibles para otras necesidades operativas o de inversión. Para concluir, podemos afirmar que el leasing financiero es una herramienta de financiamiento que permite a las empresas acceder a bienes de capital sin realizar una inversión inicial elevada. De esta manera se favorece la continuidad de las operaciones de la empresa. Desde el punto de vista financiero, ayuda a preservar la liquidez, facilitando la planificación del flujo de caja. Asimismo, permite que las empresas destinen sus recursos a otras inversiones estratégicas. Por otro lado, desde el punto de vista tributario, ofrece beneficios como la deducción de las cuotas para efectos del impuesto a la renta y, en determinados casos, la aplicación de la depreciación acelerada y el uso del crédito fiscal del IGB, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación peruana. En conclusión, el leasing financiero constituye una alternativa eficiente frente a otras formas de financiamiento. Sin embargo, antes de elegir esta modalidad, cada empresa debe evaluar sus necesidades, su capacidad de pago y los costos asociados para determinar si es la opción que más le conviene. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.